Gracias. Ahora sí. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro y que resulta en un cambio de temperatura, ¿verdad? A diferencia del concepto propiamente de temperatura, que es un poco redundante, porque la temperatura es entonces la característica con la cual vamos a ver que dos cuerpos están en contacto, están en equilibrio térmico entre sí. Pero bueno, lo importante es que el calor, ¿verdad? Y la temperatura son cantidades o son conceptos diferentes. También hay que definir lo que es la energía interna. La energía interna es la energía asociada a cada una de las cada uno de los componentes asociados a un sistema. Por ejemplo, un gas debe su energía interna a cada una de las partículas que lo conforman, ¿verdad? Si se trata, por ejemplo, de un líquido, entonces sería la forma en que el líquido es capaz de almacenar energía. Es una idea bastante general, ¿verdad? Obviamente, cada uno de estos conceptos hay que especificarlos bien cuando damos sistemas más específicos, ¿verdad? Gases, sistemas en máquinas térmicas y otros. Hay también otra cantidad física muy importante que es el trabajo. El trabajo, uno le ha estudiado el año pasado en física 1, el trabajo es cuando una fuerza se utiliza, ¿verdad?, para desplazar un cuerpo o para desplazar un objeto de un lugar a otro. En este caso, ¿verdad?, el trabajo sería la energía que se aprovecha de un sistema para mover, para desplazar objetos, para mover objetos. Es una parte importante de la ingeniería, ¿verdad? Consiste en idear formas de extraer energía y aprovechar el trabajo a partir de la energía, ¿verdad? Un motor, por ejemplo, es una máquina que lo que hace es utilizar el trabajo para mover un vehículo, mover un carro, mover un avión, ¿verdad? Entonces, son diferentes formas de tratar la energía, ¿verdad? Porque uno podría pensar que el trabajo es la energía que se aprovecha, mientras que el calor, más bien, es la energía que se pierde o que se, se desecha durante un proceso termodinámico. Ok. Vamos a ver entonces un tema muy importante, primero, que es el tema de calorimetría. La calorimetría estudia cómo las transferencias de calor tienen implicaciones en la temperatura y en los estados de la materia. Porque el calor puede ocasionar dos cosas. Puede hacer que un cuerpo aumente su temperatura o puede hacer que un cuerpo cambie de estado. ¿Verdad? Puede ser que un cuerpo pase de líquido a gas o de sólido a líquido, ¿verdad? Entonces, existen dos cantidades importantes. Bueno, en realidad son tres, pero vamos. La primera sería el calor o la capacidad calorífica de las sustancias o de las muestras, y la anotamos con la letra C mayúscula. La capacidad calorífica es igual a la cantidad de calor que tiene que recibir un objeto entre el aumento de temperatura que le proporciona. La capacidad calorífica es una cantidad extensiva. Lo que quiere decir es que depende de la cantidad de muestra, entonces es una cantidad extensiva. Pero más útil todavía sería
mejor dicho, la capacidad específica, la capacidad calorífica específica, que lo que quiere decir es la capacidad calorífica de una sustancia por unidad de masa. Es una cantidad intensiva, que no depende, valga la redundancia, no depende de la cantidad de masa. La capacidad calorífica específica se denota con la letra C minúscula y es igual a C mayúscula dividido entre la cantidad de masa. O bien, es la cantidad de calor que se recibe por unidad de masa por unidad de temperatura. La otra cantidad importante acá es el calor latente. El calor latente es la cantidad de calor que hay que suministrar por unidad de masa para provocar un cambio de estado en la materia, ya sea la evaporación, ya sea la solidificación, la fusión, ¿verdad? Cualquier cambio de estado se denota mediante un calor latente. El calor latente, L, es igual al calor suministrado entre unidad de masa. Algo muy importante que tienen que saber es que durante un cambio de estado, durante un cambio de fase, no sucede un cambio de temperatura. Por ejemplo, el agua se evapora a 100 grados Celsius. Entonces, el agua que se calienta y que alcanza una temperatura de 100 grados Celsius, eventualmente se evapora, pero entonces pasamos de tener agua líquida a 100 grados a tener vapor, tener gas a 100 grados. Y la temperatura del gas solamente va a empezar a aumentar una vez que todo el vapor una vez que todo el agua haya pasado de líquido a gas. Hasta que todo esté en fase gaseosa, es que se empieza a aumentar la temperatura. Existe, a propósito de esto, existe una unidad para medir la energía, que es la caloría. Voy a hacer una nota por acá. La caloría. La caloría es una unidad de energía que la gente normalmente asocia a la nutrición, ¿verdad? Porque uno lo que hace es medir el aporte energético de los alimentos en calorías. La caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura del agua 1 grado Celsius, para elevar la temperatura de 1 gramo de agua. De 1 gramo de agua a 100 grados Celsius. Y la caloría es igual a 4.186 joules, ¿verdad? Aunque también se utiliza mucho lo que es la kilocaloría. La kilocaloría es 4.186 joules. Pero uno también puede utilizar la caloría para discutir experimentos mecánicos, ¿verdad? En máquinas y motores. No tiene que estar limitado solamente a problemas de nutrición. Generalmente, cuando hacemos un problema de calorimetría, lo que hacemos es suponer que tenemos un sistema cerrado donde los elementos del sistema intercambian calor entre sí. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a mandar un problema de un examen viejo a la página, al Telegram, para resolverlo aquí. Ya voy. De por sí el tema de calorimetría también se estudia mucho en el curso de química general, entonces es un tema que ustedes muy probablemente están familiarizados. Ya se los paso, ya voy.
Listo. Este es el segundo parcial del primer semestre del año 2019. Me gustaría hacer el problema 1. Vamos a leerlo. Dice, el problema 1 dice, se saca un congelador un recipiente de aluminio de 250 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius. Luego se agrega una determinada cantidad de vapor de agua a 100 grados Celsius y la temperatura de equilibrio del sistema es de 50.4 grados Celsius. Determine la cantidad de vapor que se agregó. Tome en cuenta que la capacidad calorífica específica del hielo es 2100 joules entre kilogramo entre grados Celsius y la capacidad específica del aluminio es 900 joules entre kilogramos entre grados Celsius. Vamos a copiar esto y para tenerlo como referencia, vamos a hacer el problema en la pizarra. Entonces, en este sistema, nosotros tenemos los siguientes elementos. Tenemos un recipiente de aluminio. Vamos a dibujarlo como una vasija, ¿verdad? Y que tiene hielo en su interior. Entonces, el hielo se encuentra a menos 20 grados Celsius y el aluminio también. Y se le agrega una cantidad de vapor al sistema, vapor de agua, entonces el vapor es gaseoso, se encuentra ahí. Y al final lo que sucede es que el vapor, ¿verdad? El vapor cede parte del calor o transfiere el calor al hielo y lo que sucede es entonces que el vapor se condensa, se hace líquido, mientras que el hielo se fusiona, se hace, no mentira, se derrite, se hace líquido también. Entonces, al principio tenemos dos temperaturas iniciales, la temperatura del aluminio y la temperatura del hielo. Pongámosle TH que sería menos 20 grados Celsius y la temperatura del vapor que sería de 100 grados Celsius. Y lo que sucede al final, ¿verdad? Es que tanto el recipiente de aluminio como el hielo, como el vapor, alcanzan una temperatura común de 50 grados Celsius, ¿verdad? Obviamente uno asume que el aluminio del recipiente no va a cambiar de fase, ¿verdad? Porque el aluminio es una sustancia que se encuentra en estado sólido a un margen de temperaturas muy amplio. Pero al final la temperatura del sistema entonces va a ser de 50.4 grados Celsius. Entonces, lo que uno plantea acá, ¿verdad? En un problema de calorimetría es que la suma de todos los calores involucrados tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que uno tiene que hacer en un principio es hacer una lista o hacer un inventario de cuáles son los calores involucrados en este problema, ¿verdad? O sea, uno sabe, por ejemplo, que el aluminio tiene que calentarse. Ese sería un calor involucrado. Pero también sucede que el hielo se calienta, sucede que el hielo se derrite, y luego sucede que el agua líquida, que antes era hielo, también se calienta. Entonces, uno lo que puede hacer en este tipo de casos es hacer dos listas, ¿verdad? Una lista en la cual
tenemos los procesos que ceden calor y en la otra tenemos la lista de procesos donde se absorben calor. Entonces, nosotros cedemos calor únicamente a partir del gas, ¿verdad? Entonces, estamos acá. Se cede calor cuando el vapor se condensa y cuando el agua que era vapor se enfría hasta los 50.4 grados Celsius. En cambio, tenemos procesos donde se absorbe calor cuando, entonces, en primer lugar, cuando el aluminio se calienta de menos 20 grados a 50.4 grados. Este sería un proceso donde se absorbe calor. El segundo proceso es cuando el hielo se calienta de menos 20 grados a 0 grados Celsius. Porque en el rango entre menos 20 y hasta 0 grados Celsius, el hielo está en estado sólido. Luego se absorbe calor cuando el hielo se derrite. Y finalmente, se absorbe el calor cuando el agua que era hielo se calienta de los 0 grados hasta los 50.4 grados Celsius. Entonces, en total tenemos 6 procesos actuando en este problema, ¿verdad? 2 que ceden calor y 4 que absorben calor. Entonces, la sumatoria de todos los calores involucrados tiene que ser igual a 0. Y hay que presentar entonces una expresión para cada uno de estos calores. Vamos a hacer eso a continuación, ¿verdad? Bueno. En primer lugar, los procesos que ceden calor. Entonces, ¿cuáles serían en estos casos las expresiones para cada uno de los calores? Bueno, en primer lugar, cuando el vapor se condensa, ¿verdad? Tenemos un calor, que podemos llamar el calor Q1, y sería igual a la masa de vapor multiplicada por el calor latente del vapor. Ahora, se trata de un proceso donde el agua pasa de un estado más energético a un estado menos energético, porque pasa de gas a líquido. Entonces, quiere decir que el agua, en este caso, pierde energía. Entonces, hay que poner un menos para indicar eso, ¿verdad? Porque es un proceso donde está yendo de gas a líquido. Si estuviera yendo también de líquido a sólido, pierde energía. O bien, si pasa directamente de gas a sólido, también pierde energía. La masa de vapor es una cantidad desconocida. Hay que encontrarla a partir de la ecuación de calorimetría. El segundo proceso es cuando el agua que era vapor se enfría hasta los 50.4 grados. Entonces, ahí tendríamos un calor Q2 que sería igual a la masa del vapor multiplicado por la capacidad específica del agua, ¿verdad? CH2O, multiplicada por la temperatura final
menos la temperatura inicial del vapor o del agua. Ahora, en este caso, ¿verdad? La capacidad específica del agua es una cantidad que es muy conocida, o sea, que se utiliza mucho en problemas de calorimetría y es igual a 4186 Joule entre kilogramo entre grados Celsius. La capacidad calorífica la podemos dejar en grados Celsius porque estamos tratando con diferencias de temperatura. Y cuando son diferencias, no importa si está en grados Celsius o está en Kelvin. Entonces se puede quedar así. El TF serían 100 grados y el T inicial serían 50.4. De manera tal que este calor también da negativo porque la temperatura final es menor que la temperatura inicial. Luego, ¿verdad? Teníamos los procesos donde se absorbe calor. Entonces, el primer proceso era cuando el aluminio se calienta. Ese calor se puede calcular porque ese dato, ¿verdad? Dependía de la masa de aluminio, la capacidad específica de aluminio y el cambio de temperatura que experimenta el aluminio. O sea, la masa de aluminio, habíamos dicho que era de 250 gramos, entonces eso serían 0.25 kilogramos. La capacidad específica del aluminio, el problema nos lo da, es de 900 Joule entre kilogramo entre grados Celsius. Y el cambio de temperatura sería cuando pasa directamente de los menos 20 a los 50.4 grados Celsius. Entonces sería un cambio de temperatura de 70.4 grados Celsius. Por lo tanto, Q3 se puede calcular, tenemos los datos, es igual a 15.840 joules. Luego teníamos el cuarto proceso, el hielo se calienta hasta 0 grados Celsius. Este calor también se puede calcular porque tenemos todos los datos. Damos el calor 4, sería igual a la masa de hielo, que es conocida, por el calor específico del hielo, que el problema lo da, por el cambio de temperatura que experimenta el hielo. De manera que el calor 4 sería igual, vamos a ver, la masa de hielo dice que es de 200 gramos, 0.2 kilogramos, por la capacidad específica del hielo que es de 2100 Joule entre kilogramo grados Celsius, por el cambio de temperatura que sería entonces de 0 a de menos 20 a 0, ¿verdad? Entonces sería un cambio de temperatura positivo porque la temperatura aumentó 20 grados. Vean que el calor es una cantidad que se mide naturalmente en joules, porque es una cantidad que en realidad es una energía. 0.2 por 2100 por 20 sería igual a 8400 joules. El quinto proceso es cuando el hielo se derrite. El hielo está pasando de una fase menos energética a otra fase más energética. Pasa de sólido a líquido. Entonces, es un cambio de energía positivo. El calor 5 es igual a la masa de hielo por el calor latente de solidificación del hielo. Ese dato no aparece directamente en el problema, pero sí viene entre los datos del formulario. Entonces, nos dicen que el calor latente de fusión del agua es de
3.34 por 10 a la 5 joule entre kilogramo. Entonces, esto es igual a 0.2 kilogramos por 3.3 por 10 a la 5 joule entre kilogramo. Vean que esta cantidad apropiadamente, ¿verdad?, tiene unidades de joule. Y eso da entonces 666.000 joules de energía. Finalmente, el problema 6 es cuando la masa de agua se calienta de 0 grados a 50.4 grados. Entonces, el calor 6 es igual a la masa de hielo por la capacidad calorífica 6 por la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, eso corresponde a 0.2 kilogramos por la capacidad específica del agua, ¿verdad?, que era 4.186 joule entre kilogramo entre grados Celsius por 50.4 grados Celsius menos 0. De manera que Q6 es igual a 42.194.9 joules. Pues ahí tenemos los 6 calores. Entonces lo que uno hace, ¿verdad?, en este tipo de problemas es sumarlos todos e igualarlo todo a 0. Tomando en cuenta que en este caso la masa del vapor es la cantidad que no conocemos. Entonces, vamos a continuar acá. Tenemos que la sumatoria de los calores es igual a 0. Entonces, Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5 más Q6 es igual a 0. Q1 era menos la masa de vapor por la capacidad calórica por el calor latente del vapor. Q2 era la masa del vapor por la capacidad específica del agua por el cambio de temperatura del agua, ¿verdad? Y ya teníamos las demás cantidades. Q3 era igual a 15.840 joules, ¿verdad? 15.840 joules. Q4 es igual a 8.400 joules. Q5 es igual a 666.000 joules. Q6 es igual a 42.195 joules. Bueno, era 42.195 joules. Igual a 0. Pues a partir de acá, uno puede despejar la masa del vapor. Primero, nada, suma todas estas. Sería igual a, vamos a ver, la suma de eso da 15.540 más 8.400 más 666.000 más 42.195 es igual a 732.435 joules entre el calor específico del vapor más el calor específico del agua, calor del vapor más el calor específico del agua por el cambio de temperatura. Esto sería igual a 732.435 joules. LV, ese dato viene en el formulario. El calor latente del vapor
es un dato, es una cantidad muy grande, es igual a 2.26 por 10 a la 6 joule entre kilogramo, ¿verdad? Y aquí sería más 4186 joule entre kilogramo grados Celsius por TF, que sería 50.4 grados menos la temperatura del vapor, que era de 100 grados. Esta cantidad nos va a dar en kilogramos. La masa de vapor, entonces, sería igual a 0.36 kilogramos. O sea, los problemas de calorimetría generalmente son problemas un poco largos, extensos, pero son bastante mecánicos en el sentido de que el planteamiento es muy sencillo. Simplemente tienen que plantear la sumatoria de calores, igualarlas a cero, ¿verdad? Y después despejar a partir de ahí la cantidad que les estén pidiendo, ya sea la masa de algo, ya sea una temperatura final, etc. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profe. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a ver lo que es la primera ley propiamente dicha, ¿verdad? Y para eso vamos a ver cómo se calcula el trabajo en un gas. Entonces, el libro, ¿verdad? Viene con una fórmula que dice que el trabajo efectuado por un gas es igual a la integral de menos la presión con respecto al volumen, desde un volumen inicial hasta un volumen final. Ahora, tal vez sea bueno explicar un momento qué significa esta fórmula, ¿verdad? Esta fórmula es el trabajo hecho en un gas, o sea, es el trabajo realizado sobre un gas. En termodinámica es bastante usual hacer diagramas de presión y volumen. O sea, sería un diagrama donde yo pongo la presión en el eje Y pongo el volumen en el eje horizontal. Entonces, digamos que yo tengo un gas, ¿verdad? Que tiene una presión, una temperatura y un volumen variable. Pero ese gas va evolucionando o va cambiando siguiendo algún trayecto establecido dentro de este espacio de presión y volumen. Entonces, digamos que el gas va a este punto siguiendo esta trayectoria. Entonces, el área encerrada por esta trayectoria, ¿verdad? Es precisamente la integral de presión con respecto al volumen. Entonces, eso lo que quiere decir es que el trabajo que hace un gas está asociado a el área debajo de la curva de presión-volumen. Ahora bien, cuando uno habla de trabajo, es importante distinguir si se está refiriendo al trabajo realizado por el gas o al trabajo realizado sobre el gas, ¿verdad? Porque si ustedes ven, dependiendo del libro que ustedes revisen para estudiar termodinámica, puede ser que la fórmula de trabajo venga con un signo negativo o puede ser que la fórmula de trabajo venga con un signo positivo. Es decir, existe, digamos, cierta ambigüedad que es un poco tediosa con respecto a los signos del trabajo. Entonces, lo que yo les digo a ustedes generalmente a los estudiantes es que no se lo aprendan de memoria, sino que traten de entender físicamente qué quiere decir ese signo negativo o positivo en el trabajo. Entonces, vamos a considerar un gas
que se está expandiendo. Entonces usted tiene, por ejemplo, un recipiente. Tiene un recipiente que tiene un pistón, ¿verdad? Un pistón es una tapa que se puede mover. Entonces, digamos que este gas vive dentro del recipiente, ¿verdad? Y la tapa puede subir y puede bajar. Pues vamos a decir que el gas se está expandiendo. De manera que tenemos el mismo recipiente, pero ahora tenemos la tapa más arriba, ¿verdad? Eso quiere decir que el gas empujó la tapa hacia arriba. Empujar la tapa puede ser una parte importante en un proceso de una máquina, como un motor, ¿verdad? Pues vamos a decir que en este caso el gas se expandió. Entonces, cuando un gas se expande, el gas hace un trabajo positivo sobre el medio ambiente. Y cuando digo medio ambiente, en este caso en particular me refiero a la tapa del pistón. Hace un trabajo positivo porque está moviendo la tapa hacia afuera. En cambio, esto es completamente equivalente a decir que el medio ambiente hace un trabajo negativo sobre el gas. El medio ambiente hace un trabajo negativo sobre el gas porque esto es como considerar que es el medio ambiente el que está extendiendo la tapa del pistón. En cambio, digamos que sucede lo contrario, digamos que más bien decimos que el gas se contrae. Cuando el gas se contrae, tenemos los mismos recipientes, pero ahora lo que sucede, ¿verdad? Es que la tapa más bien desciende, porque el volumen de gas disminuye. Pues la tapa estaba arriba y ahora va a estar abajo. Cuando el gas se contrae, entonces uno puede decir lo siguiente. Uno dice que el gas hace un trabajo negativo sobre el medio ambiente y también puede decir que el medio ambiente hace un trabajo positivo sobre el gas. ¿Por qué? Porque el medio ambiente, o sea, la tapa o una persona que esté, digamos, afuera del recipiente tiene que hacer un trabajo para comprimir el gas, tiene que esforzarse para comprimirlo. Entonces, eso quiere decir que el medio ambiente tiene que ceder un trabajo positivo sobre el gas para comprimirlo. Entonces, a mí me parece que es más conveniente ver a que los estudiantes, en lugar de memorizarse de memoria, para la redundancia, la convención de signos para el trabajo, más bien es conveniente que ellos entiendan, ¿verdad? Físicamente, qué quiere decir un trabajo positivo o un trabajo negativo. Cuando un gas se expande, hace un trabajo positivo sobre el medio ambiente y el medio ambiente hace un trabajo negativo sobre él. Y cuando el gas se contrae, el gas hace un trabajo negativo sobre el medio ambiente y más bien es el medio ambiente el que hace el trabajo sobre el gas. Sobre el gas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice la primera ley de la termodinámica?
Lo que dice es que en un proceso termodinámico, el cambio de energía interna de una sustancia se debe al intercambio de calor y al trabajo realizado. Algunas personas interpretan esta ley como la ley de la conservación de la energía, ¿verdad? Pero es una ley, digamos, que se enuncia específicamente a un proceso termodinámico. Entonces, el cambio de energía se representa generalmente mediante la letra delta E interna. Y es igual al calor más el trabajo que se hace sobre el gas. Aquí tengo que hacerles una advertencia, porque en el libro que usamos, que es el Survey, ¿verdad? La fórmula viene con un más. Pero en algunos otros libros de texto, la fórmula la escriben así, como el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Esa diferencia, digamos, ese signo negativo aparece porque los diferentes libros de texto de física utilizan convenciones diferentes para representar al signo del trabajo. Entonces, esto, obviamente, conlleva a cierta cantidad de ambigüedades, ¿verdad? De malas interpretaciones. Entonces, yo prefiero que ustedes, en lugar de saberse memoria del signo, traten de entender cualitativamente qué quiere decir esta ecuación, ¿verdad? Lo que quiere decir es que una sustancia puede ganar energía interna cuando el medio ambiente le hace un trabajo sobre ella o cuando el medio ambiente le cede calor a la sustancia. Ahora bien, esta ecuación, ¿verdad? O este tema se estudia con mayor propiedad cuando lleguemos al capítulo siguiente, que es el de la, el de la teoría cinética de los gases, y también cuando lleguemos al capítulo que trata sobre la segunda ley de la termodinámica. Sin embargo, antes de continuar, quisiera hablar un poco sobre algunos procesos termodinámicos, ¿verdad? Existen una gran cantidad de procesos. Está, en primer lugar, el proceso a volumen constante, que en algunos lugares le llaman el proceso isocórico. Cuando una sustancia realiza un trabajo a volumen constante y lo representamos en un diagrama de presión con temperatura, con respecto al volumen, ¿verdad? Entonces, si es a volumen constante, quiere decir que la gráfica corresponde a una línea vertical, ¿verdad? Simplemente porque el volumen es constante. Y como habíamos visto, ¿verdad? El trabajo que se hace sobre el gas es igual a menos la integral de la presión con respecto al volumen, que en este caso es igual a cero. Entonces, eso quiere decir que en un proceso a volumen constante, el trabajo realizado siempre es igual a cero. Es bastante, digamos, bastante trivial. El siguiente ejemplo es un proceso a presión constante. Cuando tenemos un proceso a presión constante, entonces más bien la gráfica es horizontal, ¿verdad? Digamos que tenemos un volumen inicial y un volumen final
y tenemos una presión constante acá. Entonces, eso quiere decir que la gráfica de este proceso luciría de esta forma, ¿verdad? Sería simplemente una línea recta horizontal. Así, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, ¿verdad? El trabajo hecho sobre el gas sería igual a la integral de menos la presión con respecto al volumen, de volumen inicial a volumen final. Pero si la presión es constante, entonces ustedes pueden sacar la presión de la integral. Y esto sería igual simplemente a menos la presión por volumen final menos volumen inicial. O sea, simplemente es multiplicar la presión por el cambio de volumen. Porque en este caso, ¿verdad? Ven que es simplemente el área bajo este rectángulo. O sea, es una integral sencilla, trivial, diríamos. Ok. Existe también otro proceso importante que es el proceso isotérmico. El proceso isotérmico sucede a temperatura constante. Para describir un sistema isotérmico tenemos que hacer uso de la ecuación de estado. Es decir, hay que hacer uso de la ecuación del gas ideal si se considera oportuno. Gráficamente, un proceso isotérmico se vería de esta forma. Usted tiene un gráfico con el eje de la presión, el eje del volumen, tiene un volumen inicial, un volumen final, y entonces el gráfico se ve como una curva, que desciende así. El trabajo se sigue calculando con la misma fórmula, sería igual a menos la integral de la presión con respecto al volumen, del volumen inicial al volumen final. Pero aquí la presión es una función que va cambiando con el volumen. Entonces, hace falta combinar esto con la ecuación del gas ideal, ¿verdad? La ecuación del gas ideal dice que la presión es igual a N RT entre V. De manera tal que el trabajo hecho sobre el gas sería igual a menos la integral de N RT de V con respecto a V desde el volumen inicial hasta el volumen final. La temperatura, como es una constante, y también la constante R, y también presumiblemente el número de moles, pueden salir de la integral. Esto sería igual a menos N RT, la integral de dV entre V, desde V inicial hasta V final, y sería igual a menos nRT por logaritmo de V final entre V inicial, ¿verdad? Entonces, la fórmula para calcular el trabajo en un proceso isotérmico depende del logaritmo de los volúmenes. Vamos a ver, ¿alguna duda? Bien. Nada más les recuerdo que el examen o el quiz va a empezar ya ahorita. Entonces, yo voy a seguir dando la clase, pero los que quieran retirarse, ¿verdad? Después pueden ver el video para por si quieren empezar ya, ¿verdad? Empezar temprano. Profe, una consulta. Ajá. ¿Eso es un logaritmo natural? Natural, sí, natural. Ok, gracias. ¿Ok?
Ok, hace falta considerar también algunas otras cualidades importantes en un gas ideal. En un gas ideal, el cambio de energía interna en un ciclo cerrado siempre es igual a cero. Lo que esto quiere decir es que cuando ustedes hacen un diagrama de presión y volumen, ¿verdad? Y hacen que un gas ideal siga un proceso termodinámico, digamos que el gas empieza en esta coordenada, ¿verdad? Y continúa, y luego sube y luego se devuelve por donde empezó, ¿verdad? Entonces, esto constituye un proceso cerrado. Es un proceso cerrado porque el gas se devuelve al punto inicial, ¿verdad? El punto inicial es igual al punto final. Entonces, cuando el gas cumple con todo el proceso, la energía interna inicial es igual a la energía interna final. Y por lo tanto quiere decir que el cambio de energía interna es igual a cero. Cuando uno combina este principio con la primera ley de la termodinámica, la que dice entonces que el cambio de energía interna es igual al calor más el trabajo. Entonces, si el cambio de energía interna fue igual a cero, eso quiere decir entonces que cero es igual al calor más el trabajo. Por lo tanto, quiere decir que el calor es igual a menos el trabajo. Entonces, en un proceso cerrado, el cambio, el calor recibido es igual al negativo del trabajo recibido por un gas ideal. Muy importante, esta ley o este principio podría no ser válido si el gas no se describe con la ecuación del gas ideal. Existen gases que no se describen correctamente con la ecuación del gas ideal. Por ejemplo, los gases de Van der Waals o los gases del modelo del ideal son gases más complejos que no se pueden describir correctamente con un gas ideal. Ok, de esto no haremos muchos ejemplos porque los procesos termodinámicos se estudian con más detalle cuando veamos la segunda ley de la termodinámica y cuando veamos también la teoría científica de los gases. Por último, un tema que sí es importante que manejen bien son los mecanismos de conducción térmica. Que realmente son tres, pero de esos tres, prácticamente hay uno que siempre preguntan, que es el de la, la conducción. Vamos a poner estos mecanismos de transferencia térmica. Transferencia, porque es uno que se llama propiamente la conducción. La conducción térmica, ¿verdad? La conducción térmica sucede cuando ustedes tienen un material que se encuentra entre dos temperaturas distintas. Digamos que por un lado tiene una temperatura muy alta y por el otro lado tiene una temperatura muy baja. Digamos que entonces esta temperatura la vamos a llamar la temperatura TH y esta temperatura TC, porque en inglés la palabra H quiere decir, bueno, viene de hot, ¿verdad? Caliente y C viene de cool, frío. Entonces TH
es mayor a Tc. Lo que ocurre acá entonces es que el calor se difunde de el lado que está a mayor temperatura hasta el lado que está a menor temperatura. Entonces, el calor se va desplazando de un lado hacia el otro, ¿verdad? Y siempre se desplaza del lugar más caliente al lugar más frío. Digamos que este material tiene un ancho L, y que aparte de eso tiene un área transversal A. El área transversal sería el área que ustedes ven por la que se desplaza el calor. O sea, esto se vería más o menos de esta forma, ¿verdad? Así. Entonces, esto que está acá sería el área. El área A. Entonces, la ecuación de conducción lo que dice es que la potencia con la que se ilumina calor es igual a una constante A multiplicada por el área transversal multiplicado por el gradiente de temperatura con respecto al ancho de la barra, al ancho del material. O sea, X en este caso sería la distancia, ¿verdad?, que avanza el calor. Pero existe una forma más, más bonita o más agradable de representar esto, que dice que cuando el flujo de calor es estable, entonces la fórmula se reduce a lo siguiente. La potencia sería igual a la constante A por TH menos TC dividido entre L. Aquí la constante K se denomina la conductividad térmica del material. Es una cantidad que se puede catalogar para cada sustancia. En el libro viene una tabla con varios ejemplos de conductividades térmicas. Y la P, ¿verdad? La P sería entonces la potencia de transferencia de calor. Al ser una potencia se mide en unidades de Joule entre segundos, porque lo que mide es cuánto calor pasa en su unidad de tiempo. Y Joule entre segundo, recuerden que es igual a watts, ¿verdad? Entonces, o sea, se mide en watts. ¿Cuántos watts pasan por ese material, ¿verdad? ¿Cuántos joules por segundo? Existe otra forma alternativa, ¿verdad?, de plantear este problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos diferentes materiales que hacen contacto con un flujo de calor? Tendríamos entonces materiales en serie y materiales en paralelo. Lo de materiales en serie sucede, por ejemplo, cuando ustedes tienen el depósito de calor caliente, tienen el depósito de material frío, ¿verdad? Y entre los dos tienen dos materiales que transmiten el calor. Entonces, digamos que uno va a ser este de acá y el otro es distinto, entonces lo voy a pintar de otro color. Y este material de acá. Entonces, cada uno de estos materiales, el material
1 y el material 2 tienen sus respectivos largos, ¿verdad? Y tienen también sus mismas áreas. Entonces vamos a dibujar las áreas iguales. L1 y L2. Aquí tendríamos entonces el TH y aquí tenemos el TC. Entonces, en este caso, la potencia sería la siguiente. Sería el área de las dos barras multiplicado por TH menos TC dividido entre la suma del largo L1 entre K1 más el largo L2 entre K2. Y si hubieran más barras, entonces habría que considerar las siguientes, ¿verdad? Si hubiera una barra 3, una barra 4, uno va sumando cada una de las barras. Muy bien. Después tenemos los demás mecanismos de calor, ¿verdad? El siguiente mecanismo sería el mecanismo de convección térmica. La convección térmica es un mecanismo que es bastante cualitativo, o sea, no involucra ninguna fórmula. Lo que dice simplemente es que en un medio, ¿verdad? En un medio donde hay diferentes temperaturas, los fluidos calientes tienden a subir y los fríos tienden a bajar. Por ejemplo, en una casa donde tenemos una máquina de calefacción, ¿verdad? El aire caliente tiende a subir, ¿verdad? Aire caliente, mientras que el aire frío tiende a bajar. Pero al fin y al cabo, digamos, esto vendría a ser un ciclo porque entonces ustedes tienen aquí la máquina de calefacción, ¿verdad? Y el aire va pasando a través de la máquina, entonces el aire se va calentando constantemente. Esta fórmula por sí sola no implica, digamos, ninguna ecuación. Este tema no implica ninguna ecuación, simplemente es conceptual. Entonces les recomiendo que se lo lean, ¿verdad? Del libro para ver los detalles. Pero es algo así, digamos, muy puntual. Y el tercer mecanismo sería el mecanismo de radiación térmica. Lo que dice es que un cuerpo que se encuentra a una temperatura T emite calor por radiación. Esto es cierto para un radiador, para una máquina de calefacción, es cierto para nuestro Sol, ¿verdad? Que es un cuerpo que está a una temperatura muy elevada. Y la fórmula para calcular la potencia de la radiación es igual a una constante sigma por el área A por una constante E, vamos a ver qué es, por la temperatura elevada a la 4. Aquí lo que es, digamos, muy destacable de esta fórmula es que la temperatura viene elevada a la 4. Esta fórmula se llama la ley de Stefan.
donde la constante sigma, es una constante, es igual a 5.6696 por 10 a la menos 8 watts entre metro cuadrado, Kelvin a la 4. Es muy importante que tiene que ser siempre en unidades de Kelvin, ¿verdad? Tiene que estar en Kelvin. El A sería el área de radiación. El área donde se emite, digamos, el calor. Si fuera, por ejemplo, una esfera, entonces el área A sería igual a 4πr al cuadrado para una esfera. Y la constante E se llama la emisividad. La constante E es realmente simplemente un factor que uno le agrega a la fórmula simplemente como para decir qué tan bien o qué tan mal emite el objeto radiación. La constante E tiene un valor que se encuentra entre 0 y 1, ¿verdad? Y se determina según el problema que uno esté haciendo. Y bueno, tal vez ya para terminar por hoy, el último tema que entra en ese capítulo es la botella de Dewar, pero eso no es realmente, digamos, algo muy importante. La botella de Dewar es un recipiente diseñado para funcionar como aislante térmico. Simplemente es un recipiente, digamos, que se utiliza para mantener una sustancia muy caliente o muy fría en su interior. La botella de Dewar funciona como unos vasos nuevos que hay, no sé si los han visto, que son vasos de vidrio que tienen, digamos, la pared externa, pero luego la pared interna está aislada de la pared externa, ¿verdad? Entonces ustedes meten la sustancia ahí y entonces el calor no fluye o no fluye tan bien porque dentro de las paredes del recipiente tenemos vacío, ¿verdad? Entonces no fluye tan bien, ¿verdad? Bueno, obviamente uno después le puede poner una tapa a esto para evitar que se salga el calor, ¿verdad? Por arriba, pero es un tema que ustedes pueden leer en la página 525. No es, digamos, muy importante. Bueno, dejémoslo hasta acá, chicos. Entonces, recuerden que el quiz ya empezó. Si pueden, háganlo temprano para que salgan rápido de eso, ¿verdad? Y nos vemos entonces el otro lunes. No hay ninguna duda, nos vemos hasta acá. Estamos entonces. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Nos vemos. Éxitos en el quiz. Hasta luego.